una giardia intestinalis o duodenalis. A pesar de ser una enfermedad muy común en el ser humano y causante de gran deterioro físico, pocas veces lo vamos a considerar como que primer diagnóstico para descartar, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, es la tercera causa de diarrea en los pacientes pediátricos, le podríamos decir, o pacientes en general. La primera es rotavirus, la segunda Cryptosporidium, de diarrea, y también la tercera giardia. Entonces, de primera instancia, generalmente no lo vamos a buscar en base. ¿Dónde está? Nicole, acá tiene que no me quieren caer, ahora estamos en la época tecnológica, nadie puede estar sin teléfono. Ahora continuamos ya. Entonces, pocas veces se considera como un diagnóstico, casi siempre se relega, o sea, o casi siempre lo vemos como diagnóstico terciario o como diagnóstico diferencial, pero no como diagnóstico primario. Ya, porque entre las parasitosis primero descartamos de repente otras cosas, ascariasis, ameliasis, ¿no? La mayor prevalencia está en zonas tropicales y subtropicales, donde va a afectar al 30% de los adultos. Es mucho más frecuente, esta enfermedad está más frecuente en los niños, ¿ya? Dentro de las parasitosis. Lo otro, también se ve en personas que están internadas en albergues, orfanatos, también lo vamos a ver, básicamente donde hay hacinamiento. En cárceles también se ha visto, también en algunos homosexuales por las conductas de infección que vamos a tener, que vamos a mencionar, que es fecal oral. En los viajeros también, en que viajan a zonas endémicas, que de repente consumen agua que no está tratada, ¿no? También se ha visto. Y la incidencia, como se menciona, va a guardar estrecha relación con las condiciones sanitarias, la educación del agua, si hay de repente desagüe, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, etc. Con respecto a la epidemiología, la giardiasis es una infección cosmopolita, se halla ampliamente distribuido a nivel geográfico, ¿ya? Pero tiene como una predisposición especial por climas templados y húmedos. Es una parasitosis que hemos mencionado que está con alta prevalencia en los niños. También las malas condiciones de saneamiento ambiental, la calidad de eliminación de la basura, las excretas, el tratado del agua, la presencia de moscas, la contaminación por ausencia de desagüe, o sea, van a predisponer o van a contribuir a que esta parasitosis se vaya dando. Esta es la clasificación taxonómica. Básicamente lo que no se lo van a aprender eso de memoria, ¿ya? Pero es solamente para que sepan. Este es el parásito que lo han visto en el laboratorio, ¿no? La clasificación taxonómica es el superreino eucariota, como la mayoría de los parásitos. ¿No lo han visto en el laboratorio? Sí, muy bonito. Ya, es reino de protozoarios, filum Metamonada, ya, clase Eopharingea, y la orden es la Diplomonanida, nombre raro, ¿ya? Y la familia es Hexamitidae, y el género es la giardia. Esta giardia, con respecto a la biología, se va a localizar en el intestino delgado, ahí es donde va a vivir. A diferencia de las amebas, ¿dónde dijimos que era el hábitat final de las amebas? A los que supieron que estaban. ¿Ya? Entonces, este parásito sí va a estar en el intestino delgado, en el duodeno y yeyuno. Hay muchos estudios, básicamente desde épocas anteriores, desde, por ejemplo, en el 95 se han descrito hasta 41 especies diferentes de giardia. En el 90 ya han mencionado básicamente, o después de estudios ya se admite 3 grupos de especies. Por ejemplo, la giardia agilis, que está en los anfibios, giardia muris, que está en los roedores, en las aves y los reptiles, y la giardia intestinalis, que está en el duodeno, o sea, la giardia intestinalis o duodenalis o la lambia, que está básicamente en el duodeno o en el intestino delgado de los mamíferos. Y esta giardia lamblia posee 8 genotipos, de los cuales el genotipo A y B están solamente en los humanos. Eso es importante. A y B solamente es para los humanos, de estos 8 genotipos. Ya, acá están los genotipos reconocidos. Por ejemplo, el A y el B lo vamos a encontrar en los humanos, pero no solamente en los humanos. Vamos a encontrarlo también, por ejemplo, el A en primates no humanos, en canidos rumiantes,
en cerdos, equinos. El genotipo B lo vamos a encontrar también en los primates no humanos, en los bovinos, en los canes, ¿ya? Y el serotipo C solamente en los canidos, el D en los canidos, el E en los bovinos, ovinos, en los cerdos, el F vamos a encontrar solo en los gatos, ¿ya? El G en los roedores y el H en los animales de mar, como los lobos marinos, leones marinos y las morsas. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué la importancia de que el A y el B no solamente estén en los humanos? Porque nosotros también nos podemos contagiar con estos animalitos, ¿ya? De repente al manipular las excretas y no de repente tener una buena higiene de manos, también nos podemos contagiar porque ambos tenemos los genotipos A y B. Eso no solamente va al intestino delgado, ¿no? Sí, generalmente va al intestino delgado. Ahí es donde va a ser su hábitat final y donde se va a estar, que lo vamos a mencionar ahorita en el ciclo biológico, ¿ya? Los genotipos que mencionamos, luego los estadios evolutivos. Este parásito tiene dos estadios evolutivos, quiste y trofozoito, ¿ya? En el trofozoito, que es el característico que siempre lo hemos visto así en laboratorio, bueno, generalmente tiene una forma piriforme, mide entre 12 a 15 micras y de 6 a 8 micras, ¿no? Si se dan cuenta es bilateral, o sea, es simétrico, es como una pera invertida, pero generalmente este trofozoito de la Giardia es característico porque es simétrico, tiene dos núcleos, entonces por eso es que simula como si fueran unos ojitos, ¿ya? El movimiento de este parásito, de este trofozoito, es por 4 pares de flagelos. Por eso característico es flagelado. Acá tiene un par, acá va a tener 2 pares y acá tiene otro par. Posee 2 núcleos con cariosoma central, ¿no? Y si lo ponemos en la parte lateral, tiene una región dorsal convexa y una cóncava. Presenta acá, por ejemplo, la importancia del disco suctorio. Este disco suctorio es muy importante porque esto va a servir para la patogenia del parásito. Con esto se va a adherir a la mucosa. ¿Cómo se llama? El disco suctorio. ¿Se adhiere a dónde? Se adhiere a los enterocitos, a la mucosa. Discos Suctorio. Suctorio. ¿Ya? ¿Es como una imaginación? No, es como, o sea, no imaginación, ya, sino que es como una parte, o sea, parte del trofozoito, no está imaginada, sino está como que si fuera como unas antenitas, podría decir, pero no son los flagelos, ¿ah? ¿Para qué dijo que eran? El disco suctorio es básicamente, nos va a ayudar a que o ayuda al parásito a adherirse al enterocito, o sea, si no tuviera esto, el parásito no se va a adherir y no formaría todas las sintomatologías, ¿ya? Lo otro. Este parásito también es por reproducción asexual, o sea, por fisión binaria. El otro estadio evolutivo es el quiste, que es la forma infectante, ¿ya? El quiste va a ser, no es completamente redondo, generalmente es como un elipsoide, es elipsoidal, ¿no? Mide de 8 a 12 micras de longitud y de 5 a 8 de ancho. En el citoplasma vamos a encontrar también 8 axómenas, que son estas, generalmente son 8 axómenas. Los quistes inmaduros o recién formados pueden tener, acá vemos con 4 núcleos, pero los quistes inmaduros pueden tener también 2 núcleos, ¿no? El cariosoma nuclear puede tener una posición central generalmente, ¿no? Y tiene una membranita. Estos quistes en medio ambiente pueden vivir meses, ¿ya? Porque pueden resistir meses en el medio ambiente. O sea, de repente en aguas también que no están tratadas, aguas de estanque, dime. ¿Qué se refiere con tiene otra acción? O sea, son como que sus fuentes de comunicación o algo así se podría decir, ¿ya? Que es parte de ello. Profesora, lo que mencionó sobre los que sobreviven meses en agua son los quistes inmaduros. O sea, quistes maduros. Maduros. Ajá, ¿ya? Estos quistes van a vivir meses en agua. O sea, de repente en agua estancada, hasta en agua, en la piscina de los condominios. Porque estos quistes resisten al cloro. ¿Ya? Entonces, bueno, también, sí, obviamente no solamente la piscina tiene que tener cloro,
sino que también tiene que tener un buen sistema de filtrado. Porque en agua filtrada por lo menos ahí puede disminuir un poco, ¿no? Ya que por eso es de que estos quistes pueden estar en meses en agua, en alimentos, algunas veces también que no han estado grabados, ¿no? Y ahí nosotros ingerimos resiste temperatura. Se ha visto, por ejemplo, donde hay lugares de repente en aguas profundas, donde hay mayor sistema de filtrado e intercambio, ahí sí no se ha visto mucha proliferación o muchos quistes. Doctora, dijo quistes maduros, ¿no? Ajá, quistes maduros. Este es el ciclo biológico. Ya. Por ejemplo, ¿cómo nos vamos a contaminar? Acá está nuestro quiste, ¿ya? Puede estar de repente en alimentos no lavados, también puede estar en agua no tratada, agua no potable, ¿no? Ingiere, ¿ya? Y en tu intestino delgado es lo que va a suceder esto. Ahí el quiste se va a exquistar con Z, o sea, se va a desenquistar. Y ahí va a salir el trofozoito. Ya ahí va a convertirse en trofozoito. Y el trofozoito, por difusión binaria, ya va a comenzar a dividirse y se va a adherir a la mucosa por sus discos suctores. ¿Ya? Y ahí va a comenzar también a comenzar una inflamación, lesión de la mucosa, pero este trofozoito, a diferencia de la entamoeba histolítica, no penetra la mucosa. Este trofozoito se va a quedar adherida en la mucosa. Entonces está como si estuviera tapizando la mucosa. ¿Ya? Entonces ahí va a provocar su alteración porque no va a permitir que de repente esa mucosa pueda intercambiar con otros organismos, entonces no va a haber absorción de nutrientes u otras cosas, porque va a estar tapando la mucosa. En cambio, con la entamoeba, que vamos a tener igual nuestro repaso, no solamente va a adherirse a la mucosa, sino va a destruir la mucosa, ¿ya? Y hasta puede perforar la mucosa. Y no permite. O sea, al adherirse a la mucosa, este trofozoito de la giardia, no va a permitir que de repente pueda absorber nutrientes o intercambio de nutrientes. ¿Ya? Porque está adherido, está como que tapizando la mucosa. Va a bloquear eso. Entra como quiste y luego se desenquista y el trofozoito se adhiere. Ajá, exacto. ¿Ya? Es que nuestra forma infectante en la mayoría de los parásitos son los quistes. O sea, generalmente ingresa como quiste y ya en el intestino delgado es donde va a desenquistar y sale el trofozoito. Y ese trofozoito se va a dividirse de manera sexual, posición binaria. Y ahí ya va a comenzar a provocar su daño. También algunas veces podemos ingerir ese trofozoito, pero si estuviéramos en contacto con diarrea, porque recuerden que el trofozoito generalmente lo podríamos encontrar en deposiciones líquidas. El trofozoito en el medio ambiente no vive mucho tiempo, muere, no tiene ningún tipo de protector. En cambio, los quistes tienen su capa que les puede proteger, entonces pueden vivir. Y dependiendo de la capa que tengan, pueden vivir meses o pueden vivir semanas, dependiendo de las temperaturas, dependiendo del medio ambiente donde está ese quiste. ¿Ya? El quiste generalmente lo vemos en deposiciones sólidas. Y también no quiere decir si una persona que tiene giardia, me hago una muestra de heces y me va a salir giardia ahí, porque no siempre me puede salir en la misma deposición. Por eso es que siempre cuando hacemos examen de parasitológico se recomienda que sea seriado. Seriado es por lo menos 3 muestras, ¿ya? Porque en una muestra algunas veces no se puede conseguir quiste. Ya. ¿Qué más acá? Entonces básicamente esto es lo que respecta al ciclo biológico. Ya. Este quiste en el intestino o bien se puede adherir o bien puede volver a enquistarse por mecanismos del huésped, que lo vamos a mencionar más adelante, y ser nuevamente eliminado en las heces y contagiar de repente o volvernos a autoinocular o si no nos lavamos la mano o contagiar a otra persona. Acá está la patogenia y los factores dependientes del parásito. Recuerden que para que exista una enfermedad va a depender siempre o de los factores del parásito o del huésped de nosotros, ¿ya? Para que sea también para ver el grado de lesión que puede ocurrir. Por ejemplo, en los factores dependientes del parásito está la adhesión al epitelio, que es lo principal, ¿no? Que está dado con el disco suctorio. También pueden asociarse algunas proteínas tipo lectina. Este trofozoito se adhiere al epitelio, ¿no?
y va a haber una interacción entre trombozoito y enterocito, porque esos son los enterocitos. Hay una inflamación entre cualquier, siempre nuestro organismo, como somos una máquina, ante cualquier respuesta o algo exógeno o algo diferente, va a haber una respuesta, una cascada inflamatoria, ¿ya? Y esa cascada inflamatoria muchas veces no va a diferir, solamente voy a matar estas células, sino muchas veces puede matar nuestras propias células también. Entonces va a haber una inflamación, ¿no? Va a haber un combate, hay apoptosis, hay apoptosis de eritrocitos, enterocitos, ¿no? Y va a aumentar esta apoptosis que va a ocurrir como secundaria a esta respuesta inflamatoria, ¿no? Mediado por las células B, CD, mastocitos, macrófagos, porque hay una proliferación a la zona donde está la lesión o comenzando la lesión, va a provocar o va a dar una alteración en la permeabilidad de los enterocitos. Normalmente hay canales que regulan esa permeabilidad, ¿no? Pero al haber una alteración va a haberse de repente liberación de algunos electrolitos, entre ellos el cloro, más de lo normal, ¿no? Entonces va a haber una acumulación ya de líquido en esta luz intestinal. Y como hay acumulación de líquido, o sea, va a aumentar la motilidad, por así decirlo, entonces va a comenzar como que con diarrea. También va a ocurrir cambios en la microflora intestinal. Al haber cambios en la microflora intestinal, también va a afectar la respuesta inmune del huésped, porque recuerden que ahora todo depende de nuestra microbiota. Muchas veces ya hay estudios que desde recién nacido ya estamos viendo los problemas con la microbiota, y por eso es de que actualmente ya tratamos de no utilizar antibióticos, si en caso no amerita, porque los antibióticos alteran siempre nuestra microbiota. Hasta, por ejemplo, para mencionar, para que de repente lo tengan en cuenta, en niños, en prematuros, jóvenes, hay estudios que también están mencionando el uso de probióticos para ayudar en el tratamiento del NEC. ¿Ya? NEC es la necrosis endocrina. Todavía no entiendo la neurología, ¿no? Necrosis intestinal. ¿Qué puedo pedir? Entonces, básicamente eso. Ya. Luego, factores dependientes del huésped, ya eso de la persona. Hay factores que pueden evitar esta proliferación de este parásito, o hay factores que también pueden estar a favor. No porque nosotros queramos, sino porque de repente este huésped es más susceptible por alguna alteración genética o algo que tenga. Por ejemplo, uno de los factores que van a predisponer a que se desarrolle más esta enfermedad, ¿no? Son de repente si el huésped tiene algún tipo de inmunodeficiencia, ya, sobre todo humoral, y se han descrito, por ejemplo, inmunodeficiencia de inmunoglobulina A, que no está en toda la población, generalmente está en el 10% de la población, pero se ha descrito que estos hacen una respuesta un poco más severa a la infección por giardia. También se ha descrito en pacientes con fibrosis quística. Otros factores también que pueden ayudar la proliferación de este parásito puede ser de repente alteración en los antígenos de histocompatibilidad, y también que haya ya un daño preexistente de la mucosa. Por ejemplo, un niño malnutrido crónico, los niños desnutridos crónicos tienen de por sí las vellosidades del intestino un poco atrofiadas. Entonces, si ya hay un daño preexistente, también puede condicionar a que la respuesta o que el daño sea severo por este parásito, ¿no? Por ejemplo, acá lo menciona malnutrición calórica proteica, que aumenta la gravedad de los síntomas, ¿no? Porque en una desnutrición calórico-proteica, los enterocitos están atrofiados, están pequeños, hay pocos, entonces obviamente va a haber mayores síntomas, ¿no? Y este parásito va a estar a gusto, se va a multiplicar a sus anchas. Y en contra de la proliferación, o sea, ¿qué es lo que nos va a ayudar de nosotros, a nuestro organismo? ¿Qué es lo que va a actuar en contra de este parásito? Son las mucinas. Estas mucinas van a encontrarse presentes en todo el moco de la parte tracto gastrointestinal, ¿ya? Por eso estas mucinas lo que van a hacer es competir con el parásito para que no saliera, porque va a haber mayor cantidad de moco, por así decirlo. Entonces pueden ayudarnos a que van a alterar o dificultar la adherencia de este parásito al enterocito.
También está el óxido nítrico, que inhibe la proliferación y la diferenciación de los trofozoitos. ¿Qué quiere decir? O sea, van a hacer que permanezcan siendo quistes. Y si son siendo quistes, no nos van a provocar daño. Pero si son siendo quistes, van a ser eliminados en las heces. Entonces, eso es lo que hace el óxido nítrico. También hay alfa-defensinas producidas por las células de Paneth. Las células de Paneth están en las criptas del hígado, ¿ya? Y estos de acá van a poder hacer lisis de los trofozoitos. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener algunas barreras naturales, el moco, como hemos mencionado, las mucinas, ¿no? Que nos van a ayudar a combatir la adherencia de cáncer. ¿Qué más? Este daño producido por la giardia varía, o sea, el espectro de clínica o de sintomatología que nos va a provocar es variable, ¿ya? Oscila en pacientes que pueden presentar alteraciones mínimas de la mucosa intestinal y también aquellos que pueden cursar con alteración marcada y hasta llegar a una atrofia. Esta es la mucosa de las vellosidades normales. Ustedes como ven, así son las normales, sin alteraciones, ¿no? Pero esta es una atrofia severa, o sea, ven que no hay curvaciones, entonces esta está atrofiada, acá no hay absorción de nutrientes. Entonces el grado de daño va a ser variable y depende de la inmunidad del huésped también. Ya como hemos mencionado, hay factores que van a hacer que esto sea variable, sea leve o sea algo marcado. Por ejemplo, cuando ya hay una atrofia así de marcada, va a haber alteración en lo que es absorción de nutrientes que hemos mencionado. Por ende, un niño con este tipo de atrofia va a ser un niño desnutrido crónico, un niño que tiene alteración de la talla, un niño que tiene deficiencia de vitaminas, un niño que tiene anemia, que puede ser también de grado variable, ¿no? Un niño que puede estar cursando con diarreas crónicas porque tiene diarrea por malabsorción, ¿ya? Entonces puede estar cursando con esteatorrea, entre otras cosas. Entonces, de acuerdo a ese daño, como hemos mencionado, el daño en la mucosa, entonces la sintomatología va a ser de acuerdo al daño de la mucosa, ¿ya? Si la infección también, recuerden que no todos los pacientes que tienen infección por giardiasis también van a tener enfermedad. Hay algunos que pueden tener, el 60% que pueden cursar sin síndrome, ¿ya? Y puede seguir contagiando. Si la infección es sintomática, se observan estas alteraciones en las vellosidades intestinales, como hemos mencionado. Pueden estar achatadas, sin forma, están engrosadas, están casi fibróticas en algunas ocasiones, ¿no? Y no hay y las vellosidades si están así no funcionan, entonces no hay una buena absorción y hay diarreas, no hay absorción de nutrientes. Las manifestaciones clínicas. La principal manifestación clínica que vamos a ver en estos pacientes es la diarrea, que está más del 50%. ¿Ya? La diarrea es la principal manifestación clínica. También podemos encontrar déficit de absorción de lactosa por alteración de las mucosas, ¿no? De las vellosidades, no va a haber absorción de algunos nutrientes. Estreñimiento. Hay personas que pueden cursar con episodios de diarrea y episodios de estreñimiento. ¿Ya? El otro, déficit de absorción de B12, ácido fólico, dependiendo del grado también puede encontrar un poco de flatulencias en algunos niños, esteatorreas, porque no hay absorción de nutrientes, ¿no? El dolor puede ser también de grado variable, puede haber distensión abdominal, fatiga, anorexia, también asociado por la anemia que va a tener ese niño, pérdida de peso, es un niño con talla baja, con peso bajo. Vómitos también pueden tener, vómitos cíclicos, episodios de vómitos. Y acá en la deposición vamos a encontrar moco en las heces, no siempre, pero se puede encontrar un poco de moco en las heces. Por eso que también algunas veces puede pasar desapercibida. Cuando nosotros vemos moco en las heces, generalmente nuestra primera opción de diagnóstico no es ya el alambre. Podemos pensar que puede ser alguna infección intestinal provocada por alguna bacteria, ¿ya? Entonces generalmente y también a diferencia, la giardiasis puede provocar moco y deposiciones líquidas, sin embargo no vamos a encontrar diarrea con sangre en la giardiasis, porque como hemos mencionado que se adhiere a la mucosa pero más no la lesiona o la penetra, entonces no vamos a encontrar sangre en la deposición. Podemos encontrar episodios de fiebre en algunos casos también.
Entonces es variable, como mencionamos, depende de los factores, ¿no? En la mayoría de los pacientes, en el 60% la presentación puede ser asintomática, o sea, solo un 40% puede hacer sintomatología, ¿ya? El periodo de incubación también, el rango de periodo de incubación de la giardia es variable, puede ir desde 3 días hasta 45 días. Es amplio. Las infecciones pueden evolucionar de forma aguda, o sea, con un cuadro diarreico agudo, ¿no? O algo subagudo, de repente ya una diarrea subaguda, o también asociarse a dolores, flatulencias, ¿no? O ya algo crónico con atorrea, distensiones abdominales, dolores intermitentes, niño desnutrido con talla baja, o sea, dependiendo, ¿no? Y la sintomatología gastrointestinal es más frecuente y sobre todo la diarrea. Como mencionamos, puede presentarse una enteritis aguda, o sea, autolimitada generalmente, una diarrea crónica y también mala absorción con atorrea y pérdida de peso. Enteritis es una inflamación de la parte intestinal, o sea, es una diarrea general. ¿Algo más por ahí? ¿Preguntas por ahí? El diagnóstico, como en cualquier enfermedad por parásitos, tiene que ser examen en heces. ¿Ya? El diagnóstico es examen en heces. Hemos mencionado que en las líquidas generalmente vamos a encontrar trombozoitos. No siempre, pero si encontramos alguno de esos va a ser trombozoitos. No, generalmente quistes no. En las formadas o duras ya vamos a encontrar las que son quistes. También en algunas ocasiones se ha asociado también para el diagnóstico métodos directos que sea aspiración del líquido duodenal o intestinal. Ya es como igual con una sonda nasogástrica, como si fuera un lavado, pero no llega la sonda hasta el estómago, sino ya hasta la parte intestinal, no, naso duodenal, por ejemplo, ¿no? Y ahí podemos obtener también. También lo otro se ha mencionado con biopsia. ¿Ya? Pero obviamente nosotros no vamos a pensar, es una giardia, primero vamos a pedir una biopsia, ¿no? O sea, generalmente, algunas veces cuando tenemos pacientes de repente desnutrido, estamos pensando por qué no, hay una malabsorción y todo, le pedimos exámenes y no sale el quiste, no nos sale en parasitológico seriado, tenemos que buscar otras formas de diagnóstico. De repente pedimos una biopsia, pero no pensando en giardia. En realidad podemos estar pidiendo una biopsia pensando en otro tipo de patología. Quizás de repente una tuberculosis extrapulmonar, una tuberculosis intestinal, o buscando algún tipo de otra alteración y nos sale ahí el trombozoito. ¿Ya? Entonces, pero no es la primera opción. Generalmente para el diagnóstico utilizamos los métodos directos, que es el examen parasitológico. Los métodos indirectos son ya la detección de antígenos fecales, en las heces también antígenos fecales, ¿no? Por ELISA, también puede ser serología, y también el PCR en heces, que es PCR, la prueba de PCR siempre va a tener mayor especificidad y sensibilidad, pero en nuestro medio no es algo que podamos pedir así el tratamiento de elección es el metronidazol y timidazol. De elección, siempre con metronidazol, ¿ya? Y timidazol. Alternativas, ya sea porque de repente hay alergias a esos medicamentos, no hubo respuestas o algo, ya vamos a lo que es la nitazoxanida, la furoxoxanida y la quinacrina, ¿ya? Pero de elección es el metronidazol y timidazol. Generalmente, como nuestros pacientes que van a tener giardiasis son niños, el tratamiento va por kilo de peso. En los niños se da 15 miligramos por kilo por día, dividido entre 3 tomas, ¿no? Cada 8 horas, que puede ser, lo que MINSA nos dice puede ser 5 días, pero en realidad el tratamiento va de 5 a 7 días. Todavía nos dicen hasta 7 días lo podemos dar. En los adultos ya es en tableta, dosis tabletas. Y la prevención, como cualquier parásito, es y como hemos mencionado en la parte de amebiasis, es el saneamiento del medio ambiente, o sea, el tratado del agua, lo relacionado a la eliminación de excretas, a la eliminación de basuras, el cuidado del agua, sobre todo en pueblos jóvenes que todavía no hay agua potable, ¿no? También y lo que se hace es una educación a la familia y a la persona.
Esto generalmente lo hacen en los puestos o los centros de salud de primer nivel de atención, ¿no? Generalmente, cuando estén en el Perú, es lo que van a hacer es educación a la población. ¿Ya? El control de la higiene de los alimentos y de los manipuladores. O sea, igual en cualquier parásito. En los manipuladores son las personas que venden comida. Entonces tienen que tener control de higiene de ellos, porque nos pueden ser portadores, pueden ser asintomáticos y nos contagian a nosotros, nos están dando su comida con quiste. Ya. ¿Alguna pregunta que tengan de Yardiasis? Ahora vamos a mencionar el otro parásito flagelado, que es la trichomoniasis, ¿ya? Provocado por la trichomonas vaginalis. Este parásito también lo han visto en práctica. Este no lo vieron. Es similar a la Yardia con respecto solamente a los flagelos. ¿Quiénes tampoco hemos visto en práctica? ¿No lo han visto? No hemos visto ninguno de los de teoría. No, sí, los de la clase pasada Los sí. de la clase pasada. A mí me siguieron. De esta semana no. Ah, ya solamente esta semana. ¿Y qué vieron en práctica esta semana? Blastocyst. Pero los de la semana pasada en teoría sí los hemos visto. Había una lápida de Yardia, pero no se veía nada. Una bolita. Es que también como teníamos lo del caso clínico, pero uno de los casos clínicos. Pero estos ahorita acá hay fotos, por ejemplo, ¿han visto las fotitos de la Yardia? Ya, generalmente cuando uno ya sabe de Yardia nunca se olvida, porque la imagen es bien representativa, con sus flaquelitos, con sus binucleados que parecen ojitos. Ya, en verdad, y las trichomonas es casi similar, pero la trichomona tiene un solo nombre, y ahorita lo vamos a mencionar. Ya, la trichomoniasis. ¿Qué es la trichomoniasis? Es una infección de transmisión sexual no viral. ¿Ya? Es una de las infecciones de transmisión sexual más prevalentes, que afecta al tracto urogenital tanto en mujeres como en varones. Esto predomina generalmente en las mujeres de edad fértil, o sea que ya iniciaron también actividad sexual, porque es una infección de transmisión sexual, ¿ya? Generalmente en un pico de 16 a 35 años, ¿no? También aunque al menos es menos del 20% de las mujeres van a ser sintomáticas, o sea casi el 80% van a ser asintomáticas y pueden estar contagiando, ¿ya? Y pueden estar no teniendo, obviamente es de transmisión sexual, sí, general. Y ahorita lo voy a explicar el sitio. Ya, el parásito puede causar vulvovaginitis, enfermedad inflamatoria pélvica, también se ha asociado hasta infertilidad, sobre todo en los varoncitos. ¿Ya? Alrededor del 14 a 60% de las parejas de las mujeres infectadas van a tener. O sea, ¿qué quiere decir? Si tenemos una jovencita o una mujer que tiene trichomoniasis, sí o sí su pareja debe de tener. ¿Ya? Entonces el tratamiento es para ambos. Si solamente se trata uno, se van a seguir contagiando. ¿Qué más? Generalmente pueden estar sin síntomas, pero puede presentarse en los varones. Los varones sí tienen la característica de ser más asintomáticos, pero si en caso hay síntomas, pueden presentar uretritis o prostatitis, si en caso en los varones. ¿Qué más vamos a mencionar? Con respecto a la epidemiología, ¿Eso se transmite es una infección. con gonadas o también oral? ¿Cómo? ¿Eso se transmite por contacto con gonadas? Sí. Pero también después lo voy a mencionar, también se ha evidenciado en el sexo oral. ¿Es por el descargo de fluidos? Por eso se transmite generalmente por transmisión sexual. Porque hay mayores que también No, por sangre no. Ah, no, por sangre. Ya. La trichomoniasis, por ejemplo, es una inflamación. Con respecto a la epidemiología, es una de las ITS con mayor prevalencia, o sea, hay una distribución marcada, ¿ya? Hay muchas personas que pueden tener trichomoniasis, pero no tienen sintomatología. Se ha visto, por ejemplo, 276 millones de casos por año.
Algunos autores la han calificado también como una enfermedad desatendida o olvidada. ¿Por qué? Porque puede haber subdiagnóstico, porque se ha relacionado que esta enfermedad está ligada a la pobreza, pero en realidad puede haber subdiagnóstico, porque como no da sintomatología, algunas veces, y no, de repente no hay algunas personas que no se hacen mucho sus controles, por eso es que no se diagnostica, y por eso como no tienen sintomatología no se tratan, porque no les provoca ninguna molestia, pero siguen contagiando. La tricomoniasis cursa con un rango amplio de manifestaciones clínicas que van desde asintomáticos, como hemos mencionado, hasta casos graves e invasivos, porque también este flagelo, o sea, este parásito se puede como que invadir en el caso de la tricomonas y se puede encapsular y simular como si fuera un pseudoquiste en la parte del sistema reproductivo. Eso solamente es en los casos severos, no siempre. Pero este parásito, o sea, ¿cómo se forma? Ahorita vamos a hablar sobre el ciclo biológico, ¿ya? Porque este parásito solamente se transmite generalmente por contacto sexual. Ahorita vamos a hablar cuántos estadios evolutivos tienen. ¿Qué más hemos mencionado? Se ha relacionado con la infección o sea, este parásito, si tenemos tricomoniasis, aumenta el riesgo de tener de repente otro tipo de ITS y también aumenta el riesgo de tener infección por VIH. También se ha asociado que aumenta el riesgo de tener lesiones preneoplásicas del cervix y de próstata. Esta es la taxonomía. Igual mencionamos el no se lo van a aprender. Este es la tricomona, se darán cuenta igual es flagelado, ¿no? Acá se ve bonito, pues, ¿no? Pero en su laboratorio alguna vez no tiene una muestra tal cual, ¿no? Pero lo que tiene que ver es que tiene un núcleo, que parece un ojito, parece un pescadito. ¿Ya? Y se diferencia de la Yardi, ¿ya? Y es más que todo como si fuera ovoide, ¿no? Y tiene un flagelo como si fueran acá, 4, y acá tiene siempre 1 posterior. ¿Ya? Es reino protozoario, filum metamonada, igual la clase es la Trichomonadea y orden Trichomonadidae y la familia es la Trichomonadidae, nombres raros, y el género Trichomonas. La biología del parásito. Ahora sí ya vamos a entrar en las características del parásito, ¿ya? Este parásito solamente tiene un estado evolutivo, solamente tiene trofozoito, ¿ya? Por eso es de que tiene que haber un contacto directo, porque o sea, el trofozoito hemos dicho que no vive en el medio ambiente, así que más. Entonces es raro, es muy raro que alguien se pueda contagiar de repente al utilizar la truza o la ropa interior de su compañero o algo así, ya, porque el trofozoito no vive en el medio ambiente. O sea, solamente para que te contagies, generalmente es contacto sexual porque vas a transmitir el trofozoito mismo, ¿ya? Entonces menciona acá, el trofozoito es la forma usual e infectante de este parásito, ¿ya? No se han descrito formas quísticas. Sin embargo, y también mencionan lo que mencionamos, en situaciones desfavorables, esta trichomonas puede interiorizar sus flagelos y formarse como si fuera pseudoenquistarse. Eso es lo que podría, una de las complicaciones que podría suceder. Este trofozoito, que ya vemos acá, que ya hemos visto, mide más o menos de 7 a 23 micras. En cultivo va a tener forma ovoide o medio piriforme, ¿ya? Y tras la adherencia de células va a adoptar una forma ameboide, puede adoptar como una forma media ameboide cuando ya se adhiere a las células. En los pacientes sintomáticos, de repente lo que ustedes han visto en el laboratorio, han visto como que un poquito más redondito, o sea, ya no está tan ovoide en los pacientes sintomáticos, sino está como una bolita. Son más pequeñitos también. Y los flagelos van a ser desiguales generalmente. Posee 5 flagelos, ya son 4 que están acá, en los anteriores, 4 anteriores y 1 posterior. Tanto la Trichomonas vaginalis, la Trichomonas tenax y la gingivalis tienen una capacidad de generar pseudófilos, ¿ya? Que es para el transporte. Se localiza en realidad en el tracto genital inferior de las mujeres y en los varones, o sea, la localización es tracto genitourinal, ¿ya? En los varones generalmente se puede también localizar en la uretra y en la próstata.
del ciclo biológico. Es el ciclo biológico más corto, porque solamente vamos a tener una forma infectante, que es el trofozoito. Y acá tenemos una chica, acá tenemos un varón, y la transmisión sexual se da, el contagio va a ser por transmisión sexual. Ingresa este trofozoito, se divide por reproducción asexual que hemos mencionado, la fisión binaria, y comienza a aumentar, proliferar y a lesionar. Existen factores que hemos mencionado que en cada infección o enfermedad por parásito tiene que haber factores del huésped y factores del parásito. ¿Ya? En respecto a factores del huésped, por ejemplo, el pH vaginal y la microflora. ¿Qué se ha mencionado con respecto a eso? Tenemos un pH, el pH vaginal es más o menos ácido. Entonces, si hay alguna alteración de este pH y alteración de la microflora, va a ser más susceptible para que este parásito pueda entrar, porque este parásito lo favorable en este parásito es, le gusta el pH alcalino. ¿Y en qué situaciones podemos encontrar pH alcalino? Cuando durante las relaciones sexuales, durante la lubricación, el pH cambia, se vuelve un poco más alcalino. Entonces, por eso predispone que este parásito se pueda contagiar también. También si es que hay alguna alteración de la microflora, por ejemplo, existen personas que hacen los baños vaginales, con vinagre, con combinados, de no sé qué le hacen. Entonces, si altera la microflora normal, también va a predisponer a que ingrese fácilmente este parásito. También, por ejemplo, en el ciclo menstrual y niveles hormonales, por ejemplo, en el ciclo menstrual hay niveles hormonales bajos de estrógeno, ¿ya? En la parte de los genitales, o sea, en la parte del canal. Entonces, por eso es que también puede predisponer, si alguien tuviese relaciones durante el ciclo menstrual, a que fácilmente ingrese este parásito. Por ejemplo, la presencia de zinc está presente en el fluido prostático del hombre, y esto, el zinc dificulta el crecimiento del parásito. Por eso generalmente los varones no tienen mucha sintomatología. Factores asociados al parásito. Hay factores dependientes de contacto y factores independientes. Con respecto a los factores dependientes está la adhesión. Este parásito también se tiene que adherir. Ya la producción de adhesinas, acá mencionan algunas, ¿ya? Pero van a cumplir básicamente un rol enzimático y de interacción con la pared del huésped, o sea, con la célula del huésped. También tiene mecanismos independientes. Ya hay, por ejemplo, la CP, que es la cisteína proteasa, que participan en el proceso de adherencia. Participan y ayudan a la colonización, ¿ya? Y evasión inmunitaria. Este factor de desprendimiento celular también va a generar desprendimiento del epitelio, y también se activa con un pH. Este factor se activa con un pH alcalino. O sea, básicamente este parásito le encanta el pH alcalino. Y ahí puede utilizar este factor de desprendimiento celular. También, si hay, como hemos mencionado, si hay presencia de otros gérmenes en ese lugar donde va a habitar, va a predisponer que se pueda adherir fácilmente. Con respecto a las manifestaciones clínicas, ya sea de mujeres y varones, en las mujeres lo que es característico es la leucorrea abundante. Esta leucorrea es abundante, es espumosa, con burbujas, es fétida y de color amarillo verdoso. ¿Ya? Las mujeres infectadas y las que tienen síntomas van a tener prurito intenso. El prurito es tan intenso que hasta se pueden lesionar algunas veces la mucosa. Pueden tener dispareunia. ¿Qué prurito? Picor. Ah. Ya, pueden tener prurito, pueden tener dispareunia, o sea, dolor a las relaciones sexuales, pueden tener disuria, molestias para orinar. También se pueden acentuar durante la menstruación, como hay un cambio, pueden acentuar estos síntomas. O de repente, si no tenía síntomas, tiene su periodo menstrual y luego puede tener los síntomas. Porque hay un cambio, hay niveles de estrógenos bajos, hay un cambio del pH, entonces puede hacer que esto se comience a multiplicar estos parásitos. Cuando nosotros le hacemos un examen con el espéculo, vamos a observar el eritema vaginal, vamos a también observar el eritema vaginal
cuando hay infección por tricomonas, lo característico al espéculo, el cervix en fresa. Es un cervix como una fresa, o sea, con lesiones puntiformes y gordito, rojo, bien eritematoso. Normalmente el cervix es un poco pálido, es rosado pero no tan rojo. ¿De qué parte específicamente está en ¿Lesiones y qué más, dijo? Lesiones. O sea, lo que vamos a encontrar son lesiones, eritema y el cervix que está con sangrados puntifórmicos y como si fueran fresas. El parásito está en el tracto urogenital. Ajá. Puede estar en cualquier parte del tracto urogenital. ¿Qué más? Como hay prurito intenso o puede encontrarse, algunos autores denominan como vagina de empedrado. ¿Qué quiere decir esto? Como hay rasgado de la mucosa y hay secundaria cicatrización, la mucosa se puede engrosar, o por así decirlo, la piel circundante puede estar un poquito más gruesa. Entonces por eso mencionan vagina de empedrado, porque va a tener zonas un poco rugosas. Por ejemplo, va a predisponer puede ser amenaza de aborto, también si ya está en un embarazo casi terminando y si no ha recibido tratamiento, por ejemplo, en mujeres que no han tenido controles, no puede tener parto pretérmino también porque predispone a una ruptura prematura de membrana. ¿Qué más? Y bueno, por ende tener un prematuro y bajo peso nasal, ¿no? Durante el parto, el recién nacido también, si es una gestante, por ejemplo, en la emergencia, ¿qué podemos tener? Nos viene una gestante sin controles prenatales, que ya hacen trabajo de parto, ¿no? Y de repente es un embarazo prematuro porque, bueno, eso también, esta infección por tricomonas va a predisponer a que las membranas se rompan y nazca el bebito. Ya, y este bebito de repente ya en el área de neonatología puede hacer neumonía por tricomonas, ya, porque puede haber infecciones también. Los individuos que practican el sexo oral, ha habido también informes, no es lo más frecuente, pero se han encontrado casos que pueden también hacer infecciones en las partes bajas, ¿no? O sea, neumonía por tricomonas. No es lo frecuente, no es lo que vamos a ver, ¿no? Pero se evidencia casos, algunos casos. ¿Y vía anal también? O sea, la tricomona vía anal. Sí. Generalmente su hábitat es el área genitudinario, ¿ya? Pero si es una persona, sí podrías encontrar. Si es una persona que tiene relaciones anales, podemos encontrar el trofozoito quizás en la zona anal. Pero no vive ahí. O sea, no es su hábitat, pero se podría encontrar en muestras. ¿Por qué lo menciono? Porque hemos mencionado que esta infección por tricomona generalmente se da por contacto sexual. Ya, entonces en una niña no es frecuente, no es normal que encontremos en una niña que no ha iniciado relaciones sexuales infección por tricomona, pero se ha evidenciado que de repente si en alguna muestra se obtiene y encontramos tricomonas, lo que nosotros tenemos que hacer es llamar al médico legal, al médico legista, porque tenemos que sospechar que la pequeña sea víctima de violencia sexual, ¿no? Y también se ha encontrado en zonas de anito, cuando de repente se toman muestras, se puede encontrar, no es lo común, pero se puede encontrar. ¿Ya? Entonces, en varones, ahora nos vamos a la parte de varones. Suelen ser generalmente asintomáticos, ¿ya? Y actúan como reservorios generalmente, ¿no? Cuando la infección se hace evidente puede presentar igualito. La secreción por tricomonas es media blanquecina, verdosa, espesa. En los varones también, secreción uretral serosa, purulenta, prurito en el glande, o sea, picor en el glande, y por el picor o secundario al picor puede tener un edema prepucial, también pueden tener una erección dolorosa y una eyaculación precoz, y disuria también. La disuria tanto en varones como en mujercitas. En cuanto a las complicaciones que pueden tener, una uretritis, balanopostitis, ya o sea, temas urológicos, ¿no? Prostatitis, epididimitis, hasta esterilidad. ¿Por qué la esterilidad? En ello es porque está asociado que esta trichomona se va a asociar o se une a la cola y a la cabeza del espermatozoide, evitando o limitando su movilidad. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Todos están con cara de que no.
trichomonas. Ya, diagnóstico. Con respecto al diagnóstico, básicamente es igual, observarlo en microscopio. ¿Ya? Observación. Hay varios estudios que mencionan diferentes formas de diagnóstico donde nos mencionan la especificidad y la sensibilidad. Por ejemplo, lo que es más rápido y lo que se hace es la observación en microscopio con una muestra en fresco, ¿ya? Pero eso tiene buena sensibilidad y más o menos, buena sensibilidad y la sensibilidad varía porque las limitaciones son que tiene que ser una persona que conozca, una persona que pueda reconocer que esto es una trichomona, ¿no? O sea, puede ser operador dependiente un poco. Y tenemos que tener el microscopio. ¿Ya? La ventaja es que es fácil, no es costoso, es inmediato, es rápido, porque solamente tener la muestra y verlo. Ya, lo otro es también que se hace la tinción con Yensa o con Papa Nicolau, que normalmente esto sí tiene buena sensibilidad y especificidad. ¿Ya? Es una citología rápida que se hace también y no es costosa, es lo que normalmente se hace cualquier mujer con edad que ya ha iniciado relaciones sexuales, se hace su control de Papa Nicolau, ¿no? Entonces ahí se hace también en búsqueda de esto, porque se hace para ver otro tipo de lesiones o otro tipo de células o parásitos que podemos encontrar. Si se puede encontrar, las trichomonas se pueden encontrar que se hace el Papa Nicolau, ¿ya? Esto requiere también microscopio y también puede ser un poco subjetivo porque puede ser de acuerdo a la capacidad del médico para reconocerlo. Pero tiene buena sensibilidad y especificidad. Cultivo, siempre los cultivos no son inmediatos, demoran bastante los cultivos, ¿no? Porque no tiene que tener un medio adecuado para poder crecer, ¿no? Entonces, y también es un poco más caro, ¿ya? Pero también es parte del diagnóstico de los cultivos. Los test rápidos también tienen buena sensibilidad y especificidad y los resultados son en 10 minutos. El tratamiento generalmente de elección igual es de metronidazol y nidazol, ¿ya? En las mujeres también se agregan óvulos vaginales, 1 al día, que pueden ser de 3 a 5 días, ¿ya? Y en caso de resistencia, nosotros normalmente comenzamos con metronidazol. Si en caso vemos persistencia de la sintomatología, el prurito, escozor, la leucorrea, podemos cambiar a tinidazol porque puede existir resistencia. O sea, puede existir resistencia y no puede haber de repente no una buena respuesta. Y las alternativas, ya sean de repente por no buena respuesta o quizás por alergia, ya están estas: ornidazol, sexnidazol y carnidazol. Ya. Y con respecto a la prevención, en este caso, la OMS recomienda que el método eficaz para prevenir la trichomona o cualquier ITS es el uso del preservativo. ¿Ya? Y buen uso del preservativo. Las personas con diagnóstico de tricomonas deberían de informar. Hay muchas personas que pueden tener tricomonas y no decir que tienen tricomonas, porque son asintomáticas. Entonces también una buena prevención es que las personas que tengan informen al respecto a sus parejas sexuales para que puedan prevenir nuevos contagios y para que reciban tratamiento ambos. Generalmente esto en los centros de primer nivel de atención es donde se hace seguimiento, porque cuando algunas veces lo que se hace es seguimiento a los contactos, o sea, por ejemplo, no toman tratamiento las parejas, entonces se le hace seguimiento, porque si no toman tratamiento van a seguir infectando. Ya. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Listo, entonces si no hay preguntas, vamos a seguir a las preguntas del inicio. Acá está, ya. Eso es lo que hemos mencionado. A ver, la Giardia lamblia, ¿tiene un ciclo biológico de tipo? Monogénico. ¿Pregunta? ¿Todos de acuerdo con monogénicos? Lo otro, ¿cuántos estadios evolutivos tiene la trichomona vaginal? ¿Cuál es? Exacto, solamente tenemos trofozoides. ¿Alguna duda? Todos están con trofozoides. Ya. Nombre de la estructura que le permite a la Giardia lamblia adherirse a los enterocitos. Disco suctor. Muy bien. ¿Dónde se
se localiza la Giardia lamblia y la Trichomonas vaginales? ¿Dónde encontramos la Giardia? En el En el intestino delgado, duodeno y yeyuno. ¿Ya? ¿Y la Trichomonas? En el tracto urogenital. Tracto urogenital. ¿Y en los hombres? próstata y También el tracto. Ajá, está bien, claro, pero si te preguntas solamente en los hombres, próstata y uretra. Ya, ¿qué más? Manifestación clínica típica de la Giardia. Diarrea. Manifestación clínica típica de la tricomona vaginal en mujeres. Leucorrea. Ya hemos mencionado. Lo característico en esta infección por trichomonas es la leucorrea, que es espumosa, burbujeante, verdosa, medio amarillenta. Porque el prurito también lo podemos encontrar, o sea, también es característico, pero también por cualquier otra ITS podemos encontrar prurito. Pero esta leucorrea es característico en la trichomona. Así van a ser las preguntas del examen. No, ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero o sea, las preguntas del examen van a ser fáciles, ¿ah? De lo que se ha mencionado. ¿Qué decir? Pero ahorita me han respondido todo, yo espero un 20 de todo. ¿Dónde está? Ya. Por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer es aplicar lo aprendido, tipo examen, ¿ya? Está. Así puede ser tu pregunta de examen. Por ejemplo, vamos a leer el caso clínico, porque lo que ustedes tienen que hacer, la teoría que lo tienen que practicar un caso. ¿Ya? Pablo se encuentra rotando en el servicio de anatomía patológica. Llega una muestra de biopsia de intestino para analizar, ¿no? Proviene de un paciente de 8 años con iniciales LR, quien presenta un cuadro de anemia severa, problemas en el desarrollo físico y cognitivo, falta de apetito, cuadros diarreicos y desnutrición, ¿no? En la muestra haya organismos unicelulares de forma piriforme con 2 núcleos del mismo tamaño. ¿Qué piensan que es? Giardia. Todos en coro Giardia, ¿no? Nadie piensa que puede ser otra. ¿Qué otro método podría emplear para el diagnóstico? ¿Qué método vamos a emplear para el examen de examen de ese? Aspirado de jugo duodenal, ¿ya? ELISA también. PCR también. PCR no hay pierde todo. ¿Qué más? Mencionamos otro indirecto también. ¿Biopsia? También biopsia, ya, pero es lo que ya tenemos, aparte de ya tenemos acá una biopsia. Antígeno fecal. ¿Ya? Ahora, lo otro. ¿Qué estadio se describe en este caso clínico? ¿Qué estadio estamos teniendo? Trofozoito, ¿verdad? Nos está mencionando ahí. Encuentra un organismo unicelular de forma piriforme con 2 núcleos del mismo tamaño, simétrico. Es un trofozoito de Giardia. En la B sería desnutrición y anemia severa. Vamos a ver, todavía no. ¿Qué se saltó? ¿Me salté cuál? ¿La B? La B. ¿Verdad? Ya. Sin considerar el resultado de la biopsia, ¿qué manifestaciones clínicas te harían pensar en una giardiasis y no en una amebiasis? La desnutrición y anemia. Ajá. ¿Qué más? Exacto, la hiporexia. ¿Qué más? Ajá, la diarrea. Ajá. Pero la diarrea también Pero la diarrea, acá no me mencionan igual que es una diarrea con sangre, con moco, ¿no? O sea, con sangre, solamente me dicen episodios diarreicos. Si me dijeran diarrea con sangre, ahí ya yo no, así que otra cosa. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué me haría pensar? Solamente guiándome de las manifestaciones clínicas, los episodios diarreicos, la desnutrición, la hiporexia, ¿no? Los problemas en desarrollo físicos y cognitivos. ¿Por qué? Porque tiene anemia también, ¿no? La anemia severa que hemos mencionado también. Entonces, esas son las manifestaciones clínicas que me harían pensar en una giardia. Ya, luego, ¿qué más mencionamos? Ya. ¿Cuáles son los genotipos que pueden infectar al humano? A y B. Mencione 2 posibles reservorios de la giardia. Era agua. Aguas con agua. Ajá. Pueden decir eso. Ajá, aguas de estanque, agua de piscina, alimentos contaminados. O sea, reservorio hemos dicho que es el lugar donde va a estar, ¿no? Entonces, así, ha estado fácil, pero. Entonces, más o menos sería así sus preguntas. Son casos clínicos con mini preguntas.
Si te sabes tú la teoría que ahorita hemos hecho, por ejemplo, Yardia, ya entonces es fácil para ustedes. Ya porque, ya entiendes, pero si no supiera nada de Yardia, sería un poco difícil de repente reconocer. Y ahora continuamos con otro casito clínico. María Pérez es una mujer de 28 años que acude al consultorio con síntomas de flujo vaginal aumentado, de color amarillento, verdoso y maloliente, que ha notado durante las últimas 2 semanas. Refiere también prurito pulvar y disuria leve. Niega dolor abdominal o fiebre. Su última menstruación fue hace 2 semanas y es regular. María es sexualmente activa y reporta una pareja estable durante el último año. No utiliza métodos anticonceptivos de barrera, solo anticonceptivos orales. No ha tenido infecciones vaginales previas conocidas. ¿Ya? ¿Qué están pensando con María? Trichomona, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿cuál es la causa más probable de este flujo vaginal? Que la paciente tenga infección por la enfermedad por trichomona vaginal, ¿no? ¿Qué hallazgo característico se observa en el cervix de esta paciente y cómo lo denominamos? En forma de fresa. Cervix en forma de fresa, o sea, aquí vamos a tener el cervix eritematoso, con lesiones puntiformes, que van a ser denominados como un cervix de fresa. Cervix en fresa. ¿Qué prueba de diagnóstico confirmatoria se utilizó para identificar la infección en este caso? Papá Nicolau. Ajá, la tinción, ¿no? Podríamos utilizar la tinción con Papá Nicolau. ¿Qué más? A ver qué dice acá. ¿Qué tratamiento farmacológico les prescribirían a esta paciente? Metronidazol, ¿no? Y en las mujeres también hemos dicho que también más óvulos. ¿Qué medida preventiva recomendamos para evitar la reinfección? Uso correcto del preservativo. Tratar también a su pareja. Ajá, tratar a la pareja, ¿qué más? Uso de preservativo. Preservativo. Uso de métodos anticonceptivos de barrera, lo ponen entre paréntesis, preservativo. Ya. ¿Ven? Terminamos. Su caso facilito. Ya, ahora, igual siempre después de cada clase hay como un pequeño resumen, ¿ya? Del nombre científico, la morfología, esto también lo tienen que leer, porque es un pequeño resumen de todo. ¿Ya? La ubicación donde vive generalmente, ¿no? Hemos mencionado de la Yardia, que está en el intestino delgado, especialmente el duodeno y el yuno. La distribución es global, está en todo el mundo, ¿ya? Y sobre todo en zonas donde no hay buen saneamiento, ¿no? La prevalencia, hay mayor prevalencia en niños. La transmisión de la yardiasis es fecal oral generalmente, ¿ya? Es fecal oral. La transmisión tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas, ¿no? Entre acá la más frecuente es la diarrea. Y el diagnóstico, acá lo que hemos mencionado. Y el tratamiento, lo que también hemos mencionado. Igualito, este pequeño resumen de trichomona, básicamente como la comportamiento que flagelado, desovalada, solamente tiene un nivel evolutivo, solamente tiene el trofozoito, ¿no? La ubicación donde está generalmente, ¿ya? Pero una pregunta, ¿el diarreas también puede ser por alimentos contaminados? ¿Cómo? ¿El diarreas también puede Sí, ser por alimentos alimentos contaminados con quistes, agua contaminada, estar en la piscina, ingerirlo en la piscina, o sea, por cualquiera. Ayer días no se expande en otro lugar No, generalmente pasa al intestino, se desenquista, se forman los trofozoitos. y no forma úlceras, ¿no? No, porque Solo se adhiere. tapiza la mucosa, está como para saliera la mucosa. Por eso es que no hay sangre. Ajá, por eso no hay sangre. Ya, y solamente por inflamación podemos encontrar un poquito de mojito, por las células muertas en el húmero. Ya lo otro, una parte de estos trofozoitos de la yardia va a tapizar la mucosa y provocar la sintomatología, y otra parte, ya sea por nuestros factores protectores de mucina o óxido nítrico que mencionamos, puede volverse a enquistar y ser eliminado por la caquesis. Y nada más, no va al intestino grueso, no va a alteraciones extraintestinales como la ameba histolítica, porque ella sí lesiona la mucosa, perfora la mucosa y se puede ir a otro lado. En las heces, porque cuando hay diarrea, cuando hay una inflamación marcada,
y las diarreas, o sea, la motilidad es aumentada, o sea, no es que va pasando poco a poco de lado a lado, tiene tiempo para cambiarse a quistes, sino de frente bota los trofozoides. Ya, listo. Entonces,